Z1 delta punto, Z2 delta punto, igual a 0, 1, 0, 0, Z1 delta, Z2 delta, y bueno, más, bueno, menos 0, 1 sobre N, TT delta. Entonces, los últimos estados corresponden a la dinámica de Z y obviamente está controlado por el empuje total. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que el empuje pues, se va a encargar de controlar a la dinámica de Z. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el subsistema que sigue. Vean, el subsistema que sigue corresponde a esta entrada, a la segunda entrada que es MX, y correspondería a los estados, sería 10, 9, 8 y 7. Tenemos que Z7 sería JX sobre G. ¿Sí estarán bien acomodados? Sí, deben estar bien acomodados porque así es como derivamos, ¿no? Con respecto a este. Y así construimos el sistema X, el que puse por aquí, ¿no? Psi punto igual a F de psi, psi. Así lo construimos. A ver, Z7 sería S. Y luego aquí tendríamos. Es que el coseno es constante, ¿no? Tendríamos coseno de psi barra por Y2 más el seno de psi barra por X2 delta. 1, 2, 3, otra vez. Acá voy a poner los sería Z10 es JXX por P. Z9 es JXX por phi delta. Luego Z8 sería, no, pues sí es lo que queda, ¿no? JXX entre G por el coseno de psi barra Y2 delta más el seno de psi barra por X2 delta. Y luego Z7 sería menos JXX entre G multiplica al coseno de psi barra Y1 delta más el seno de psi barra X1 delta, ¿no? Ahí está. Entonces, este sistema tiene esta dinámica. Sería Z10, no. Z7, Z8, Z9, Z10 punto, igual Z7, Z8 más, y aquí tenemos a MX delta. Será 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo?
vamos a hacer el cambio de coordenadas. Nada más que aquí están revueltas X y Y, ¿no? Lo cual tiene sentido porque si estoy controlando el dron en una cierta orientación, se mezclan el movimiento de X y Y, ¿no? Okay, a ver, aquí tendríamos un problema porque tengo 4 estados de este lado y de este lado tengo 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados, ¿no? Y está controlado por MX. Entonces, cuando dijimos, cuando rota en MX, cuando hay un momento alrededor de X, avanzaría. ¿Cuáles serían los 6 estados? ¿La P y la Phi también cuentan? Sí. Acuérdate cuáles son nuestros estados, ¿no? Nuestros estados originales son X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, y Theta, Psi, P, Q y R. Son nuestros estados. O sea, aquí están revueltos, ¿no? Están revueltos X y Y. Ahora, cuando rotamos alrededor de X, el dron avanza sobre el eje Y, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí podemos considerar una rotación cuando el dron está en un cierto ángulo. Cuando el dron está en un cierto ángulo, una rotación va a hacer que avance en las dos direcciones. Por eso aparecen mezclados, ¿no? Serían 7 estados, ¿no? No, son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y la Phi? La Phi, ¿cuál Phi? Perdón, ¿sí? Es que es constante. Ah, ok. La Psi lo dejamos constante, por eso le puse la barra, ¿no? Ah, ok. Entonces aquí tendríamos que hacer como un cambio de coordenadas, ¿no? Vean, si hago la Psi 0, este se quita y este se quita. Entonces aquí me queda solamente lo de Y. Pero por ahí se podría hacer que tenemos más coordenadas que ecuaciones, ¿no? O sea, unas nos van a quedar fuertes en función de otras, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos poner el otro sistema, ¿no? El sí. sistema que sigue. Bueno, es algo bueno, pueden poner el dron. O poner otro sistema, ¿no? Vamos a ver, es que el hecho de que hayamos dejado a la Psi como constante nos genera este problema. Ahí está. Vean, si yo hago Psi igual a 0, alineo a X con X inercial. ¿De acuerdo? Imaginen que Psi es 0. Entonces, cuando hago un momento alrededor de X, perdón, voy a moverme sobre el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Sí ven eso? Si estos dos ejes están alineados y yo aplico un momento alrededor de X, el dron se va a mover sobre el eje Y. ¿Sí? Ahora, supongan que yo hago un ángulo entre XB y Psi y XY, o sea, un ángulo diferente de 0. Supongan que está, por ejemplo, vamos a poner 45 grados, ¿no? Entonces, cuando yo haga una rotación alrededor de X, ahora el movimiento va a ser sobre los dos ejes, ¿no? Sobre X y Y. ¿Sí están de acuerdo? Voy a poner aquí los ejes, ¿no? Sería X. Este es X, Y inercial. No, es al revés. X, Y inercial, él se daba para adentro. Vamos a poner que aquí tenemos al dron.
Entonces, cuando yo aplico un momento alrededor de X, lo voy a girar así, ¿no? O así. Y eso va a producir un movimiento sobre los dos ejes, ¿no? Sobre X y Y. Estas coordenadas son inerciales, ¿no? El caso contrario es cuando estoy alineado, ¿no? Vean, cuando estoy alineado, otra vez este es XB. Ahora, si aplico un momento alrededor de X, únicamente me voy a desplazar sobre Y. Aquí se ve. Si yo hago que sí sea cero, es decir, que estén alineados el XB con el XY, estos dos términos se hacen cero. Cuando dice momento se refiere a un momento rotacional, ¿verdad? Sí, momento, pues sí. ¿Y cómo eso genera un movimiento sobre el eje Y? Porque, ajá, imagínate que esto es como si se levantara un poquito para acá. Entonces se inclinó, o sea, aparece una componente del empuje hacia allá. Ah, ok, ya, sí. ¿Has visto que el dron para hacerse para enfrente se tilda? Ajá, Sí. Se mueve todo, ¿no? Ujú. Para moverse. O sea, aquí estamos viendo ese detalle, ¿no? Vean, vamos a ver las siguientes ecuaciones. Aquí están, seguiría que es 6, Z6 sería JXX, no, JY, ¿no? JYQ, Z5 sería JYZ, Z4 sería JYY, entre G por coseno de psi barra 2 delta menos seno de psi barra de 2 delta, y luego Z3 sería JYY entre G. JYG, aquí es coseno psi barra X1 delta menos seno de psi barra de 2 delta. Vale, entonces cuando hacemos psi barra 0, estos dos se quitan de aquí y estos dos se quitan de acá. Entonces quedan independientes los movimientos, ¿no? El movimiento de X queda independiente del movimiento de Y. Obviamente pues, tendríamos que volar siempre en esta orientación. Entonces esta alineación pues, es un poquito más, bueno, cubre un poquito más, no cubre también cuando estemos así. Y bueno, ahora vamos a ver cuántos estados tenemos. Tengo 8 aquí y tengo acá ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ya están repetidos. Aquí sí puedo hacer el mapeo, ¿no? Sí, porque ya tengo más ecuaciones que... Bueno, estamos iguales, estamos iguales. El Ahora, último era Y1. El último, sí, Yo lo puedo como una matriz sacar su inversa, ¿no? Bueno, a ver si tiene inversa y de ahí... sí, debe tener inversa, sí. Para no batallar tanto en... O sea, la inversa está en la TI, ¿no? En la T a la menos 1, esa es la inversa. No, pero bueno, yo decía que podemos acomodar como una matriz, un vector, sacar la inversa, y ya sacar la parametrización Sí. con respecto a las otras. Entonces, vean, bueno, vamos a ver en la última parte. En la última parte también está extraña, ¿no? Esa no debería estar así. Esta no debería estar.
ahí no tiene mucho sentido que se mezcle la posición. Pero no serán las proyecciones de la posición en el plano Z. No, pero estas son velocidades, mira. Ah, sí, sí. En el primero son posiciones, ¿no? No, Digo, en el tercero. este es el ángulo y estas son velocidades. Y esta es la velocidad angular. Aquí este no tiene sentido, ¿no? Vamos a verificar. Ahí debe estar algún problema. ¿Sí están de acuerdo que ahí no tiene mucho sentido porque están mezclando velocidad, bueno, con la G? Pero si la G es una aceleración y un ángulo, ¿no me dará ahí una velocidad? Bueno, la G, ¿qué hace? A ver, la G quita aquí esto y la velocidad entre aceleración, ¿qué da? Un metro sobre segundo cuadrado sobre metro sobre segundo. Segundo. ¿Segundos? No. ¿Segundo directo? No, es metro sobre segundo, no sobre metro sobre segundo cuadrado. Metro sobre segundo. Ah, bueno, la segunda con segundo cuadrado. Entonces me queda. Segundo. Pero arriba, ¿no? Uno Sí. sobre segundo. Arriba. Y bueno, sumarlo a un ángulo. Ah, vamos, hay algo extraño, ¿no? Este sí no veo por qué se tendría que mezclar la velocidad con el ángulo de lineal, ¿no? Vamos a ver si combatimos una ropa para acá. El modelo, pues es la R, ya no hay problema. Este es P. Aquí. Esta la copié de algún lado, ¿no? Aquí. Todo parece correcto, ¿no? Las definiciones que hace igual a cero también están bien todas, no faltará alguna. ¿Dónde? Arriba, al evaluar, le dice cuáles van a ser cero. Ahí. Aquí no, si dijimos que aquí era 0, teta 0, PQR, ya pusimos a R como 0. Abajo no faltará, en la B. Pero aquí la R no aparecía. Ah, ok. Ahí la R no aparecía. Este no tiene mucho sentido. ¿Aquí qué sería? Como la velocidad. Pero ni siquiera tiene un buen análisis dimensional.
Aceleración más velocidad. A ver, nos quedaría, si lo dividimos, No, pues te falta meter momento de inercia. Pero no importa, o sea, lo de adentro es, desde adentro ya está mal. G más Y, 2. nos queda, sería Z1 igual a JZZ multiplica, voy a dividir entre G, ¿no? Sería psi más coseno de psi barra Y2 más seno de psi Y2 entre G Y2 X2 entre G. Y aquí se no da el análisis dimensional, ¿no? Porque se ve de radianes y aquí nos dan segundos, ¿no? Y no debería, pero a lo mejor no encuentro un error. Porque todos los demás también, ¿no? Sí, los demás están bien. A ver, la única que tengo sospecha es esta, pero creo que la copiamos de algún lado, ¿no? De las láminas. A ver, voy a mandar a psi a 0 también, ¿no? Porque aquí, aún, por ejemplo, cuando psi es 0, sobrevive uno de ellos, ¿no? Sí, nada más. ¿Está? Bueno, ya, si quieres, se hace bien sencillo. Ahí está mal. Ajá. Sí. Bueno, aquí ya se desacoplaron, ¿no? A X lo controla Y, el momento en Y, y a Y lo controla el momento en Y. Pero sí, esto está mal. ¿Dónde está ese problema? ¿Hay un problema en esto? Ah, sí, sí. La que usamos nosotros lleva un menos aquí, ¿no? Ah, sí, sí. Y otro, ¿no? Sí. Vamos a ver Es esto. menos, más. Entonces algo aquí está movido. Es esta, ¿no? Pero bueno, a ver. ¿Qué se cambió?
no afecta, entonces la R. Pero no, es que sí está mal, no dan las unidades. Bueno, voy a buscar el error y les paso el script ya corregido, ¿no? Porque si no tiene sentido esta suma, ¿no? Sí. O sea, y no hay no hay ninguna razón por la que se tengan que unir la velocidad con el plano, con la rotación, ¿no? De hecho, tendríamos que haber llegado a este, ¿no? Si lo hacemos con el psi 0, estos son los 4 subsistemas. Aquí está el de Z, aquí está el de Y, aquí está el de X y aquí está el de psi. Quedan completamente desacoplados. Psi y Z están completamente desacoplados de X y Y. Obviamente, cuando el psi es diferente de 0, estos dos se acoplan. Pero no tienen que acoplar, no se debe acoplar con los de posición, no tiene sentido, ¿no? Algo está mal. Ahora vean lo que les comentaba, ¿no? En un dron comercial, pues yo controlo esta parte de aquí y le dejo al operador que controle con los ángulos, ¿no? Pero si las entradas de control son los ángulos, tengo un sistema de segundo orden. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le dé un impulso, pues el sistema se va a comportar como un sistema de segundo orden. Entonces, lo que se puede hacer es, a partir de las aceleraciones se puede medir la velocidad o con flujo óptico, y entonces meter un control aquí también para que tu control ahora sea la velocidad. Esta sería la velocidad. Tu control sería la velocidad, aquí la velocidad, y entonces ya controlas un sistema de primer orden. El piloto controla un sistema de primer orden. ¿Sí ven eso? Si yo le pongo al piloto en el control, le digo, con esta palanca vas a aplicar un momento alrededor de Y. Estamos aquí. Entonces él va a tener la reacción de un sistema de cuarto orden. ¿De acuerdo? Él va a dar una entrada de control aquí y la respuesta que él ve es la posición. Él no ve los ángulos ni la velocidad angular, él ve la posición. Entonces está tratando de controlar un sistema de cuarto orden. ¿De acuerdo? Ahora vean, si yo hago un control para que ahora mi entrada de control sea la Q delta, pues estaríamos aquí. O sea, yo hago una retroalimentación tal que hago que este sistema siga una Q delta deseada lo más rápido posible. Entonces al piloto le digo, en esta palanca tú vas a dar una velocidad angular y estaríamos aquí. Es como si el sistema fuera plano. ¿No exactamente? Sí, el sistema es plano, pero lo que quiero que vean es desde el punto de vista de control. Sí. O sea, si yo le pongo al piloto una entrada de control de momentos, va a tener que controlar un sistema de cuarto orden. Si yo le pongo, hago aquí un control, ahora tengo que mi entrada de control, ahora controlo esta ecuación y me quedo con estas tres.
Entonces le digo al piloto, tú con esa palanca le vas a dar una velocidad angular deseada, una Q deseada. Entonces estaríamos aquí. Entonces, él tendría que controlar con Q deseada un sistema de tercer orden. Hago otro lazo de control aquí. Ahora le digo, en esta palanca tú vas a controlar el ángulo. Entonces quedaría con un sistema de segundo orden. Con esto nada más. Y si puedo controlar la velocidad, pues me quedaría con un sistema de primer orden. Aquí yo diseñaría un controlador. Aquí yo diseñaría un controlador tal que Q delta siga a una Q delta de cero. O sea, meto un control tal que yo calculo este momento para que pase esto. Entonces el piloto va a modificar este valor que entraría aquí, pero entonces tiene que controlar un sistema de tercer orden. Ahora si aquí yo hago un control para que delta siga una delta deseada, entonces ahora el piloto controlaría este valor y este valor entraría acá y controlaría un sistema de segundo orden. Finalmente, si yo puedo hacer un control para que x2 delta siga una x2 delta deseada, ahora el control del piloto entraría aquí. ¿Sí queda claro eso? Puedo ir controlando, bueno, dándole al piloto diferentes opciones. Obviamente, controlar un sistema de primer orden pues es mucho más fácil. Recuerden que el piloto pues, ya tiene que hacerlo visualmente, ¿no? Entonces, así podríamos ir. En los drones comerciales, sí prácticamente controlan la velocidad, ¿no? Porque con flujo óptico pueden calcular la velocidad, pues la pueden retroalimentar, estás hasta aquí. Controlan la posición. No todos. La velocidad. Es la velocidad, porque si, por ejemplo, si tú vuelas tu dron en un piso que no tenga muchas marquitas, se empieza a mover. Si lo vuelas en un piso blanco, el dron se empieza a mover. Necesita que tengas una textura para que pueda calcular la velocidad. Ya se mantiene. Entonces en el concurso necesitamos ver a qué nivel nos van a dejar manejar el dron. Yo dudo mucho que nos dejen manejarlo a este nivel, porque esos drones no pueden modificar el controlador. Yo creo que por mucho nos dejarán manejarlo a este nivel, a nivel de ángulo. Pero tampoco lo creo yo, vamos a entrar a nivel de velocidad. O sea, algo importante es esta de conexión. O sea, si el dron se mueve tantito, ya se mezcla la posición X y Y. ¿De acuerdo? O sea, si tengo un ángulo de guiada, la posición X y ya no son independientes. ¿Dónde está? Si queremos controlarlos como independientes, tenemos que cancelar ese efecto. Tenemos que quitar ese efecto de que el dron esté girado. Si conocemos el ángulo, pues lo compensamos, entonces ya funcionamos como si estuviéramos separados. Pero hay que quitar ese efecto. Aquí este modelo que tengo no lo quita, porque este modelo solamente funciona para... Este modelo vale cuando psi es igual a 0, cuando psi barra es igual a 0. Cuando no hay guiñado. Sí, es diferente. Para moverlo, no es como que se pueda mover así mientras está haciendo esto. Va a haber ese desfase hacia los lados, ¿no? Pero lo puedo quitar. No sé si se compensaría. Lo puedo compensar, sí. No, eso no es problema, sí lo puedo compensar. Pero hay que tener cuidado, ¿no? O sea, sí lo tengo que compensar. O sea, este modelo es el más sencillo que podríamos utilizar, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, está en joven y con el ángulo en 0, entonces las herramientas en X y Y están separados. Entonces tengo que mantener a este ángulo en 0, ¿no? Para que se cumpla esto, si no ya no se cumple. Ahora lo que les decía es a qué nivel nos van a dejar entrar al control. Aparentemente ahí decía que eran comandos para el rotor. Si fueran comandos para el rotor, nos estamos entrando a este nivel. Pero bueno, vamos a ver, yo no lo creo. Creo que estamos en ángulos o en posición. Esos son comerciales, ¿no? No le vas a dejar a alguien sin experiencia que intente manejar un sistema de tercer orden o de cuarto orden.
le das una entrada y si no se te va. ¿Sale? Bueno, dejamos hasta aquí. ¿Dudas? Sí. Se puede, de un punto de vista de control, se pueden ir desacoplando las dinámicas y vuelve como un sistema cascada. Sí, aquí está la estructura. Es plano y también es pasivo. O no tanto que sea pasivo, solamente es plano. Pues puedes construir una función de almacenamiento, ¿no? Así pues, Entonces, ¿se podría probar plano, pero que sea pasivo? O, por ejemplo, los sistemas de abajo sí pueden ser como quien dice pasivos de fase mínima, ¿no? Bueno, son debimentes de fase mínima, ¿no? no, aquí Los no de hay, los X. aquí no tenemos dinámica de ceros, ¿no? Si te fijas, no hay dinámica de ceros. Yo puedo el control, con este control a Q, con este control a teta, con este control X2 y con este control X. No hay ninguna dinámica de cero, ¿no? Son de fase mínima. Ajá. Este sistema es controlable, entonces estamos hablando de la parte lineal, ¿no? Lo puedo poner así. Como es controlable, yo sé que existe una función de la prueba de este tipo, ¿no? Tal que, Un medio. Bueno, ajá. Yo puedo calcular B, de tal forma que B punto, donde existe B, existe U, tal que B punto es no igual que menos X, donde está Q, porque es controlable. No hay ningún problema. Lo que quería que vieran con esto es cómo está la estructura del modelo, ¿no? O sea, ¿a qué nivel pueden entrar los controles? ¿Cómo entran los controles? ¿Qué pasa cuando está acoplado cuando el ángulo de psi es diferente de cero? Igual esta cosa extraña que nos salió no debería haber salido, ¿no? Tengo una duda. ¿Por qué si los agrupó por X, Y y Z están revueltos los ángulos? Están al revés. Porque cuando haces un ángulo alrededor de X, te mueves sobre Y. Y cuando haces un ángulo alrededor de Y, te mueves sobre X. O sea, considera el efecto, no sobre cuál eje está. Sí. Ok, gracias. Sí, aquí ya es cómo se propaga el control. Por ejemplo, un momento alrededor de Y nos genera movimiento en X. Un momento alrededor de X nos genera movimiento en Y. Ya, sí, gracias. Es para que conozcan bien cómo está este sistema, ¿no? Bueno, es que ya no se la pregunta porque pues, como estábamos viendo este tema dije, se me hizo familiar la estructura. Sí, tiene la estructura triangular superior. Sí, de hecho, la forma normal, pues tienes una estructura triangular superior, ¿no? ¿Alguna otra duda? Claudia, ¿tenías una duda? Sí, era de la parte 3. Ajá, ¿en qué parte? Eran las diapositivas de muestra 40. Ahora también es otra forma de hacer el control, ¿no? ¿Cómo? Digo, también ya ve que hay muchas formas, pero también podríamos hacerlo, digo, si es plano podemos intentar como perspectivo de perturbación, ¿no? Sí, porque vamos a ver. Diferentes técnicas, ¿no? Pero Ajá. ya que lo visualizas, pues es más fácil. Algo importante, necesitamos ver a qué nivel podemos entrar al control de ellos, ¿no? ¿A qué nivel nos están dando chance para hacer un modelo a partir de ese sistema? Porque, por ejemplo, pues si no podemos se pueden implementar una DRC con respecto a los momentos, ¿no? Sí, bueno, pero necesitamos ver cuál es el modelo. Sí. El primer paso es saber a qué nivel nos van a dejar entrar el control. Bueno, me refería ya en un paso, bueno, ya digamos, si yo estoy trabajando en gran parte, ya viendo eso, digo, pues si lo cumple, pues se puede ir haciendo, ¿no? Sí, normalmente cada quien hace diferentes técnicas, ¿no? Cada quien tiene su técnica. Pero ya desde el punto de vista comercial, ya la situación es diferente. Ya son sistemas más sencillos, nada más tienes que meterle estimadores para compensar, ¿no? ¿En qué página, Claudia?
Por las 40 me parece. Un poco más atrás. No, es más adelante, entonces. Es por la parte de cuando empezamos a ver el dron. Ajá. Justo ahí. Ajá, ¿cómo calculamos las fuerzas, no? Sobre todo los momentos. Las fuerzas más o menos las entiendo. Ok, los momentos, ¿se acuerdan de toda la discusión que tuvimos cuando metimos lo de las partículas y todo ese flagito? Era simplemente para decir que si todo lo calculamos respecto al centro de gravedad del dron, nos podemos olvidar de la parte inercial, en el movimiento rotacional. Si se fijan, no hemos calculado momentos con respecto al sistema inercial. Todo lo hacemos respecto al sistema cuerpo. Entonces, yo voy a calcular los momentos que están aplicando las fuerzas con respecto al centro de gravedad. Entonces, recuerden que dijimos que este rotor va a generar una fuerza hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, por ejemplo, un momento alrededor de X positivo, en esta sería la dirección positiva, requiere que este empuje sea más grande que este. Si este empuje es más grande que este, va a generar un momento así. Si al revés, este es más grande que el de acá, pues va a generar un momento negativo. Y eso nos produce esta ecuación. Esta. Es el brazo de palanca y la diferencia entre los rotores que están sobre el eje contrario, ¿no? O perpendicular. Y aquí también, mira, vamos a ver el momento alrededor de X, dijimos que es T1 menos T3. Este es X, este es T1 y este es T3. Al T1 está primero porque si T1 es más grande genera el momento positivo. Por eso está L por T1 menos T3. L es la distancia, el vaso de aquí a acá, ¿no? Así es como se genera ese momento. El de Y es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora con nosotros rotores. Este es un momento que se produce cuando algo está girando. Sobre Cuando algo está guiñada, aquí, ¿no? se genera un momento al revés, en sentido contrario. Aquí está, es un momento al revés. Los rotores están girando sobre este eje, ¿no? Entonces el momento contrarrotativo se va a generar alrededor del eje Z, porque están girando sobre eso. El plano de giro de los rotores es el plano XY, ¿no? Paralelo al plano XY. Entonces el momento contrarrotativo se va a generar alrededor de Z. ¿Tienen algún grado de inclinación esas hélices? No, aquí está todo, aquí estamos asumiendo que todo está bien alineado, entonces los planos de rotación de las hélices están completamente paralelos al plano XY. ¿Por qué harían que rotar en Z? ¿Perdón? ¿Por qué harían que rotar en Z? Porque, mira, asumiendo que todo es perfecto, el plano de rotación de esta hélice es paralelo a XY, ¿estás de acuerdo? Paralelo a XY. Al plano XY. Ajá. Están acertados sobre el plano XY. Sí. Entonces, el momento que se va a generar, se genera alrededor de su eje de rotación. Su eje de rotación es Z. Entonces se genera el momento contrarrotativo alrededor de Z. Y ese depende si en el sentido del giro, ¿no? O sea que asumimos que Q1 y Q3 giran en un sentido y Q2 y Q3 giran en sentido contrario. ¿En qué unidades estaría en este momento? Es momento, ¿no? ¿Qué serían? Logramos metro, ¿no? Logramos fuerza metro, Sí. o newton metro, ¿no? También es un momento. Lo que tenemos aquí también es un momento. Pero las unidades son irrelevantes, ¿no? No, bueno, sí, O sea, en el análisis se ven irrelevantes, nada más ya cuando lo ves de forma. ya cuando lo vas a hacer ya real sí tienes que ver, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo con estos? Sí. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Entonces Q1 corresponde a T1 y debe Ajá. ser positiva. T1. Este es T1, T2, T3 y T4. O sea, no que exactamente sea positiva, sino que
una tiene un sentido, porque pues si te invierten la Y, te van a invertir la Z, y por así decirlo, ¿no? Y ya no va a tener el mismo sentido. Entonces tampoco está bien que te cases con la idea de que Q1 es a fuerzas positivo. O lo que habíamos dicho, ¿no? De que el X no venga por aquí, ¿no? Sino el X venga por aquí en medio. Que es lo más normal, ¿no? Que es lo más normal porque se pone la cámara aquí, ¿no? O aquí. Entonces, donde está la cámara normalmente se te toma como el eje X. Y que se ve en la mayoría de los drones, ¿no? Que tienen la forma de la X. Sí. Y cuando van para Bueno, enfrente. habría que ver cómo está su control, ¿no? Pues, Pero digamos que lo más obvio sería que el X pues sea sobre donde está la cámara. ¿Y entonces qué es lo que va a hacer que gire sobre Z? ¿Va a ser el momento? ¿La conservación del momento? Lo que pasa es cuando está girando se genera un momento al revés, porque se genera una resistencia al avance, ¿no? Cuando está girando el avance, la resistencia se opone al movimiento, entonces se genera un momento al revés. Si tú pones hicimos un péndulo nosotros. Un péndulo. pues se ve como con el giroscopio, ¿no? Que está girando en uno y luego si le mete un momento empieza a girar en otro sentido. Pues sí, pero este viene de otro tiene otro origen, este es por el giro. Y nosotros hicimos un péndulo. ¿Cómo lo pongo? Voy a poner así. Aquí tenía una barrita y aquí montábamos un rotor. Entonces este giraba así, ¿no? Metíamos fuerza, alimentábamos y se generaba una fuerza y entonces giraba así. Pero también lo podíamos poner en esta posición. Entonces lo hacíamos girar y el péndulo se movía hacia acá, por ese par. Como si giraba alrededor de este eje y saliéndose y entrando al pizarrón. Saliendo y entrando al pizarrón. Ese momento controlativo es el que hacía que se moviera en esta dirección. Estaba la fuerza, pero hacia esa dirección no se podía mover, solo podía moverse hacia afuera o hacia dentro del pizarrón. Y lo que hacía que se moviera era el momento controlativo. O sea, siempre tienes algo girando, siempre va a generar un momento al revés. Es por la misma transformación de las fuerzas, ¿no? Esta fuerza de empuje se puede representar como un momento en el origen, ¿no? Que hace que rote el sistema. Bueno, acuérdense que esto es como si fuera una ala, ¿no? Es una ala que va avanzando, entonces genera un levantamiento y una resistencia al avance. La resistencia al avance va al revés. Entonces sería la conservación del momento. Pues es la transformación de las fuerzas, ¿no? Lo que pasa, ¿pero a qué te refieres con conservación del momento? Pues justamente como si está estático y empieza a girar a un lado, va a querer irse al otro lado. Como el video del físico. Ajá, pero lo que pasa es que ahí es esta ecuación, ¿no? Aquí tendríamos la parte dinámica, ¿no? Es esta ecuación, ¿no? De cuando meto. Recuerden que esto está mezclado, ¿no? Aquí tenemos ¿qué es? QR igual a tau X, luego tenemos PR, tau Y y acá QT, tau Z, ¿no? Cuando meto un momento aquí, para que se satisfaga esta igualdad, pues se genera un momento en la otra dirección. Esto es diferente, esto es por el. Si tú le quitas la hélice, ese momento es bien pequeñito, casi es imperceptible. Cuando le pones la hélice ya es un momento más considerable. Recuerden que la hélice es como un ala, ¿no? Un ala que va volando pero va rotando. Entonces genera una componente de levantamiento y una componente de resistencia al avance. Y esa componente de resistencia al avance se pasa a ese momento. Sí, ¿tú cómo lo querías ver? Pues es que yo me acuerdo que en la carrera cuando yo estática nos enseñaron que nos dijo que las fuerzas se pueden transformar. O sea, por ejemplo, el rotor 1 está generando una fuerza de empuje hacia arriba, tiene un brazo de palanca, pero es lo mismo que si tienes un momento en el origen. Entonces se va a transformar en lo mismo, ¿no? Porque pues ese momento se está desde un eje. Sí, ¿no? Pero pues es lo mismo que si lo ves como una fuerza desplegada de un brazo de palanca, o que si lo ves como un momento en el eje que está girando. Entonces tienes un momento acá y tienes otro momento acá.
que se van a contrarrestar, y luego de los otros lados tienes otro momento y otro momento que se van a contrarrestar, pero esos momentos generan otro momento, porque son en planos que son perpendiculares al plano que está rotando. Bueno, un poquito más complejo, ¿no? Pero Sí. No estamos más complejos de seguir. Pero imagínate que es un ala y está generando levantamiento y resistencia al avance. o sea, ya ves, Cuando hacemos la sumatoria, pues una parte la sumamos para que sea el empuje y otra parte pues es la que está haciendo el movimiento contrarrotatorio. o sea, yo lo veía como de que pues ese momento tiene componentes en IJ y K, ¿no? Y luego el otro momento va a tener los mismos componentes, o sea, se van a igualar. Por ejemplo, se va a girar en X y el otro va a girar en Y, pero son vectores al final de cuentas. Y el producto de esos me va a dar un giro en Z. Si todos se cancelan, pues al final de cuentas el giro en Z va a ser cero. Pero si hay esas diferencias, pues voy a tener un cierto giro en Z. Porque al final de cuentas ese momento es pues un vector, ¿no? A ver, déjame intentar un dibujo, a ver si. Está más fumado, pero creo que está más sin despegarse de la parte matemática, ¿no? Ajá, vean, la X la podemos ver así, ¿no? Normalmente lo vemos así, ¿no? Pero en realidad esto, si lo cortamos aquí y lo vemos desde este lado, veríamos un perfil. ¿De acuerdo? Si yo corto mi hélice y la veo desde este lado, su sección es un perfil aerodinámico. Ahora, este está girando. Es como si estuviera avanzando, ¿no? Como si estuviera avanzando en el flujo de aire. Aquí hay un flujo de aire. Obviamente la velocidad acá es más grande que la velocidad aquí adentro. Ustedes se fijan, esta parte de aquí pues no tiene mucho perfil como esta, sino empieza ya un poquito más después de la parte central. O sea, la velocidad aquí es muy pequeña. Al estar en el flujo, pues esto va a generar una fuerza aerodinámica de este tipo, ¿no? Probablemente, pues la que nos interesa aquí es la que vaya hacia arriba, ¿no? Esta es la que nos interesa. Esta tiene una componente aquí, pero al generarse esa fuerza, pues también tenemos esta componente, ¿no? La resistencia al avance. Al revés. Entonces, eso, aquí tengo una fuerza aquí, que es como de levantamiento, y una, vamos a ver que gira hacia acá, ¿no? Y una fuerza de resistencia al avance hacia allá, entrando. Esa es la que va a generar el momento contrarrotativo. Como te decía. Si gira hacia afuera, la fuerza va hacia adentro. Sí, porque es la resistencia al avance, no Okay. se pone al avance. Okay. Entonces te decía, si tú le quitas la hélice al rotor, al motor, el momento es imperceptible. Ya cuando se lo pones, ya se siente. Y el perfil y todo. Sí, ahí depende ya de la eficiencia de la hélice. ¿Sí queda claro? A mí no me queda claro el otro, el del helicóptero. Creo que yo lo veo diferente. Pero antes de avanzar al helicóptero, a mí también me gustaría verlo, pero también podemos ver el de MI. Esto es algo genérico. ¿Se acuerdan que dijimos cómo se va a generar una fuerza aerodinámica? Pues dijimos, depende de la presión dinámica, la superficie y un coeficiente que no conozco, ¿no? Esto tiene unidades de fuerza. Para darle unidades de momento, lo que hago es meter una longitud característica. O sea, esto tiene unidades de fuerza, aquí le meto la longitud característica y esto ya tiene unidades de momento. Esto es completamente genérico. ¿Q quién me lo da? Q es un medio de ρ por la velocidad al cuadrado. Creo que aquí no está, pero ya lo vemos definido, ¿no? Esta Q es un medio de ρ por la velocidad al cuadrado. Y ρ es la densidad de. ¿Cuál es la densidad del aire? Recuerden cómo llegamos a esta, ¿no? Simplemente mezclar las unidades de los parámetros de los cuales pensamos que depende la fuerza. Y esa es la superficie de contacto. Esa es una superficie característica en realidad, no es mi superficie de contacto. Puedes utilizar la superficie de contacto, pero digamos en el dron, pues ¿cuál defines como superficie característica? ¿No? Probablemente proyectas el área, tienes que hacer ahí algún truquito para definirlo, ¿no?
Por ejemplo, podrías decir, bueno, voy a definirla como, voy a definir un cubo, bueno, no sería un cubo, ¿no? Una figura geométrica que contenga este elemento, y los lados de esa figura voy a usarlos como superficie característica. Ahí no está tan claro, en los aviones es un poquito más claro porque se utiliza la superficie alar, ¿no? La superficie del ala. Y por adentro también, ¿no? ¿Perdón? Y por adentro, ¿verdad? ¿Cómo? Una de las imágenes luego considera el perfil, lo corta a la mitad y checa la parte de adentro y eso es lo que mide. Ah, no, pero eso, ahí medimos la cuerda, ¿no? Medimos esta distancia que es la cuerda. En el avión tenemos como superficie característica la superficie del ala, pero es completamente arbitrario, ¿no? Es así como un estándar. Aquí para pues no hay un estándar, tú lo puedes poner como tú quieras. Y estas ecuaciones no son en general, ¿verdad? Dependen de la simetría. Si están los ejes como los puse ahí, estas son generales. De aquí, bueno, aquí tengo varias cosas que no están bien definidas. Las superficies y estos coeficientes. Estos coeficientes sí dependen de la geometría. Aquí también las superficies y la longitud característica. Los coeficientes también dependen de la simetría, de la geometría. Acá tendríamos que hacer un análisis en túnel de viento o CFD para tratar de calcular los coeficientes. Aquí. ¿De qué parte? De la componente, la TMR, perdón, como que no me queda claro por qué lo pone hacia enfrente, no tendría que ir hacia atrás la componente. No sé si las puedes resolver un poco más, porque yo la verdad lo estoy desarrollando y no las encontré. Aquí, ¿no? Todo va a ser para cuerpo. Sería X, a ver, depende de cómo pusimos los X cuerpo. X tendría que estar para acá, ¿no? Y para acá, y Z para abajo. Entonces la componente, vamos a ver la componente en X, ¿no? Sería TMR. Ahora, ¿cuánto se gira esto? Esto se gira de acuerdo a la entrada del cíclico. Y la entrada del cíclico es A y B. Vamos a ver la primera componente. La primera componente sería menos TMR seno de A por el coseno de B. Aquí este signo es el que te genera la duda. Acuérdate que el Z va hacia abajo. Entonces el TMR, como lo estamos poniendo hacia arriba, es negativo. O sea, X va para allá, Y viene para acá, y Z va para acá. Entonces el TMR es negativo. Es una fuerza que va hacia arriba, entonces es negativa. Ahora, esto es como se inclina, ¿no? Ese TMR, vamos a poner que este es el helicóptero, este sería el TMR. Este TMR se puede inclinar en todas estas direcciones. Y eso lo da esto. Agarran un vector en 3D y lo giran así. Entonces van a tener el ángulo, dijimos que este era el ángulo longitudinal y este era el ángulo lateral. Pero obviamente van mezclados, ¿no? O sea, puedo agarrar uno por aquí que tiene lateral y longitudinal para avanzar en esta dirección. Es lo que hace que aparezcan estos dos. Lo importante es hacerlo todo con respecto a X cuerpo, ¿no? Con respecto a X cuerpo pues es más sencillo porque no nos interesa cómo esté el dron, siempre va a hacer eso. Por los X cuerpos están pegados al dron, ¿no? Porque el dron esté de cabeza, el Z va a estar en lado en dirección contraria a el TMR. Pero su proyección en X no sería positiva, la del TMR. La proyección en X
sería... De acuerdo a la imagen anterior. Ujú. A ver, aquí el longitudinal es el A o el B. Creo que estás estando abajo. Aquí está, ajá, el X viene para acá, el Y viene para allá y el Z va hacia abajo, ¿no? Sí, sí, como dijo. Entonces, pues aquí puse como A y aquí puse como B. A es el mando cívico longitudinal, ¿no? Entonces depende de cómo esté medido el A, ¿no? Porque el A normalmente lo se mide. ¿Qué pueden decir el helicóptero? Estaría el rotor principal. Está la fuerza, ¿no? El A es el longitudinal. El A se mide aquí, ¿no? Tampoco eso fue lo que faltó, ¿no? Ponerle cómo se está midiendo A. Pero pues aunque lo ponga ahí o del otro lado del cuadrante, pues viene siendo ángulos que si cambian el signo no, es después, no en su definición. O sea, ya en la evaluación ya salieron menos. Oye, o lo más. que tú dices es que la componente en X tendría que ser positiva, ¿no? Ujú. O sea que el seno y el coseno pues no nos dan un signo hasta ya evaluándolos. Y la TM Está negativo. pues debería ser positiva por la definición de los ángulos del cuerpo. No, la TM no puede ser positiva. O sea, la proyección pues Eso sí, no, porque el Z va hacia abajo. pero estamos hablando de la componente en X, ¿no? Y así como la dibujó, que empuja hacia adelante del helicóptero, pues su proyección sería sobre el X positivo del cuerpo, XB. Sí, pero el TMR va hacia arriba, ¿no? O sea, ¿cómo hago el TMR positivo si hacia arriba? Es como la G, ¿no? La G va hacia abajo, entonces va aquí, ¿no? En este caso, como tenemos X es positiva. O sea, no puedo hacer al TMR negativo, vamos en Z, ¿no? En Z sería más claro. Sí, en Z no tengo ninguna duda porque pues sí está en el En su Z, proyección cuando en Z. los ángulos son cero, está completamente alineado, ¿no? Entonces aquí es negativo, ¿no? ¿No es por cómo está tomando el ángulo? El triángulo. Y O sea, por como que está ejemplo, invertido, ¿no? El seno y el coseno. Bueno, yo por ejemplo, ahí el. ¿Cuál sería el coseno? lo de los que dicen que gira, el seno de A y el coseno de B. Ajá. No sé si lo sigue descomponiendo con ese ángulo que tiene usted. No es por cómo se realiza el triángulo o rectángulo para sacar los componentes, porque si usted tiene su vector para acá, Seno de A. su componente en X tendría que ir para la izquierda ¿Mm? y el A ver, de la Z tendría que ir vamos a en ver, el sentido. vamos a ver si seguimos ahí. Vamos a ver, aquí B es 0, ¿no? Pues yo tendría B es igual a 0, entonces tendríamos B sería menos TMR por el seno de alfa, ¿no? Luego tendría menos TMR y finalmente tendría menos TMR coseno de A. Entonces,
si lo pongo así a la A, en esta configuración, esta corresponde a A igual a 0. No tengo componente en X. Ujú. Ahora, si la pongo así, aquí puede, lo que pasa es que ahí no puse el ángulo positivo, ¿no? El seno sí cambia, ¿no? ¿Cómo es el seno? Pasa así, ¿no? Si yo agarro esto como 0, y bueno, nada más para hacer el truco, digo que esta dirección es la negativa, la positiva es para acá, es la negativa y ya compenso el signo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es que si no es como descompone el triángulo, ¿no? Porque o sea, si usted está indicando el sentido de giro para acá, entonces los componentes, una tendrá que ir para acá y la otra tendrá que ir para arriba. Sí, o sea esto lo va a Por generar. eso la TMR en Y le sale positiva y la TMR en X le sale negativa. Sí, o sea, si está así, y yo dije que este era X, O sea, si digo, entonces esta componente que está aquí debería ser positiva, como el problema que le está generando ahí, ¿no? no, negativo. Y esto tendría que ser negativo. Esta es menos TMR coseno de A, y esta tendría que ser menos TMR seno de A. Vamos a ver, aquí se puede ver si está mal. Pero pues es que ahí, por ejemplo, si le va a dar que el ángulo es positivo. Pero entonces si es positivo se está abriendo contra el clockwise, ¿no? Si fuera negativo se dice sería clockwise. Si yo digo que este es el ángulo negativo, si yo digo que este A es menor que 0, con eso corrijo esto, ¿no? Porque el seno del ángulo negativo es negativo, con este negativo se hace positivo. Ahora el coseno, ¿cómo es? Coseno de X está aquí en 1, así, ¿no? Obviamente A no va a ser más de, es muy pequeño, pues siempre es positivo, ¿no? Este no cambia. Entonces, sí, puedo haber, el detalle que veo es que no se especificó bien cómo están viendo A. O sea, la convención normal es que giro antihorario es positivo, pero aquí lo cambiamos. Acuérdate que lo puedo cambiar, en el ángulo de ataque está cambiado. El ángulo de ataque el positivo va al revés, ¿no? No. O sea, sí, a ver, ya, digamos, lo que falta es poner un dibujo como este. Sí, si no nada más ahí se debía hacia cómo se está tomando, Sí. cómo está abriéndose el ángulo. Sí, esto, ¿no? De cómo se está abriendo el ángulo. Sí, faltaría eso, ¿no? Para corregir. No, está bien, sí. O sea, faltó especificar cómo se mide A. Sí, porque tenemos la costumbre de nada más ver el ángulo y sacarlos. Y por el cuadrante pensar que los dos son positivos, pero Ajá. si se está abriendo para acá y el movimiento va para acá, entonces mi X debe. Sí, necesitamos ver cómo está el ángulo. A ver, es consistente porque aquí podríamos ver la inconsistencia, ¿no? Si yo digo que este es el sentido negativo, bueno, aquí si corresponde se cambia el signo y se conserva, ¿no? O sea, este cosa es consistente, pero sí faltó poner cómo se mide A y B, ¿no? O sea, se puede completar así, pero sí falta aquí, ¿no? Falta ponerlo cómo se está midiendo. ¿Otra duda? ¿Alguna duda, no? Bueno, entonces vean lo del concurso, ¿no? Vayan leyendo. Decía que era nada más de 2 a 4 y participantes. Hacemos dos equipos. Somos 8. Dos equipos, ¿no? Que usted queda como si fuese un asesor externo, ¿no? Y ya queda, entonces echen un ojo todos, ¿no? Hay una parte donde se repasa MATLAB, yo creo que no les hace daño. Ya no repasado MATLAB. Y entonces el primer paso es ver a qué nivel podemos entrar de control. ¿A quiénes van a ser estas señales de control? Si son realmente las velocidades de los motores, o es el ángulo,
o en la velocidad. ¿Sale? ¿Sale?